Hola, hola. Estamos tarde, pero como siempre. Acuérdense que yo estoy trabajando aquí. Había muchísimos problemas que solo yo podía resolver. Pero tenía que hablar porque no me puedo quedar callada ante dos situaciones muy preocupantes. La primera es la separación que se está haciendo de los niños de sus padres por el gobierno. Y me alegra mucho que Melania Trump, por primera vez, habló y está de acuerdo conmigo. Ella no está de acuerdo con que separen a los hijos de sus padres. Y no es asunto de estar o no estar de acuerdo. Se está violando los derechos de los niños. Estamos quedando ante el mundo como unos estúpidos, unos trogloditas, una gente de la época de Trucutú. Porque es viejo y lo saben hasta los gatos. Y el que alguien no sepa eso y diga lo contrario, dice de que esa persona ni ha estudiado, ni ha buscado, ni ha leído, ni sabe nada de lo que es psicología de un niño. Lo peor, y repito, lo peor que le puede pasar a un niño es que lo separen de sus padres. Y las consecuencias de eso son horrorosas. Ahí es que viene el niño que cuando crece se convierte en un delincuente, porque todos esos traumas que están sufriendo esos niños, que usted ve que se abrazan y llorando y llamando al papá, eso es un trauma que se queda grabado para siempre en su cabecita. Y que no creo que existan en esos disparates donde los tienen metidos ningún psicólogo infantil, que sería el único que podría ayudar en algo a que ese trauma no sea cada vez peor. ¿Qué va a pasar con ese niño cuando crezca y se quede aquí? Es un futuro delincuente. Esos son los drogadictos, esos son los que matan, esos son los que se presentan en una escuela con una cosa, matar a todo el mundo, y entonces después no digan que, ay Dios mío, que porque era latino. No, lo que se está haciendo es inhumano, lo que se está haciendo tiene que parar. Y todos nosotros somos responsables de que eso siga pasando. Quiero expresar que estoy en total desacuerdo con esto, que es ilegal, que es inhumano y que el mundo entero debe hablar para que esto pare. Porque en ningún país civilizado y ningún gobierno civilizado le hace eso a un niño inocente. Recuerden lo que yo siempre digo y voy a cerrar con eso, al menos que haya alguna pregunta muy importante. País que no protege a sus niños y a sus viejos no merece la pena llamarse país, porque eso nos pone a un nivel de Haití o de África, en los peores sitios de África y de Haití. O sea, nosotros, si somos personas civilizadas, educadas y que conocemos mínimamente lo que es la psicología infantil, sabemos que eso es fatal. Es mejor que los maten, es mejor que los maten, porque esos niños van a ser muertos caminando en la vida. Y mientras más tiempo pase, peor va a ser la respuesta, peor va a ser el trauma y peores van a ser las consecuencias, que las vamos a vivir todos los que vivamos aquí, aunque no hemos hecho nada para que eso pase, pero no estamos haciendo nada para que pare. Yo lo único que puedo hacer es hablar y por eso lo estoy haciendo. ¿Hay alguna pregunta? No, hasta ahora no. Sobre ese tema no. Ok. Voy a hablar también de una pregunta que recibí anoche, que hizo un muchacho, me imagino que es de Buenos Aires, Argentina, o de Argentina en general, sobre el aborto. Él me preguntó directamente que quería saber mi opinión y por qué. Yo opinaba, como voy a decirle qué opino, mi opinión y por qué, que se lo respondiera, yo estaría o no de acuerdo con el aborto. ¿Tú me puedes prestar lo que yo le contesté? Sí, creo que ya no. salió hoy. Para no irme de lo que le contesté, pero voy a ampliar. Yo personalmente no me haría un aborto a menos que hubiesen causas médicas, que haya sido violada o que tenga hijos pequeños y ese embarazo ponga en juego mi vida. En ese caso, ¿quién va a criar mis hijos pequeños? Y eso lo digo porque eso le pasó a mi mamá. Tuvo 5 hijos uno detrás de otro. Al tener tantos hijos y varias pérdidas tan seguidos, se le creó un problema, dicen los médicos de esa época, en el corazón, del que murió muy joven a los 52 años, porque empezó a tener serios problemas del corazón. Y en el último embarazo tuvieron que elegir si salvaban al niño o a la madre, porque no llegaban ni siquiera al 5.º mes sin morirse uno de los dos. Y si se salvaba al niño,
se moría la madre. Y además, si se moría la madre, el niño de 5 meses difícilmente iba a sobrevivir en esa época. Algo que le dolió mucho a mi papá porque era el varón y él tuvo 5 hembras buscando un varón. Pero realmente su médico le hizo el aborto y yo lo aplaudo hoy. Porque si yo tengo niños pequeños y estoy en un embarazo que puede peligrar mi vida, yo tengo que defender a los niños que ya nacieron, no a uno que ni siquiera ha nacido. Pero defiendo hasta con mi vida por esto, no porque mi mamá lo haya hecho, sino por convicciones y por estudios y por lo que he vivido y por las mujeres que he visto que se han hecho aborto en mi práctica privada. Pero defiendo hasta con mi vida el derecho que tiene una mujer a tomar esta decisión. Es su cuerpo y es ella casi siempre sola quien criará a ese niño. Es justo que el padre, si es que aparece, porque en esos casos casi siempre la mujer se hace un aborto porque el padre no aparece, tenga su opinión ya que es su hijo. No estoy de acuerdo con que una mujer decida hacerse un aborto sin ni siquiera decirle al papá de ese niño antes de nacer que está embarazada y que quiere tomar esa decisión, que la debe tomar en conjunto si es que aparece. Porque muchos hombres embarazan a una niña, una muchachita joven, la envuelven, muchos hasta la drogan y desaparecen del escenario. Al desaparecer del escenario, la muchachita se ve entre la espada y la pared, entre todos los problemas de que la familia no la acepta, muchos la botan de la casa y termina muriéndose ella junto con el niño porque se hace un aborto en cualquier sitio y le da una infección y se muere. Entonces es un problema de salud pública. Están muriendo muchas adolescentes y muchos jóvenes por esta situación. Y como digo, repito, es su cuerpo y es ella que lo va a criar. Y si no, en muchos casos los puede ceder a otra familia, pero es su cuerpo. Si tanto nos preocupan los niños que aún no han nacido, ¿cómo permitimos el abuso que se comete con los que ya nacieron? Y esto no lo digo yo, esto lo aprendí en una charla sobre el aborto que dio una monja en mi país. Y cuando yo vi ese tema y que lo iba a dar una monja, fui. Y yo creí que me iba a encontrar con una monja defendiendo la vida y defendiendo que no se hicieran abortos. Me encontré con una monja que ese día me hizo respetar, por lo menos a esa monja, no hay mucha monja que respete, pero a esa la respeto. Porque dijo, yo que vengo de África, de ver niños muriéndose de hambre, me pregunto por qué carajo, y esa es la palabra, por qué carajo se está defendiendo a un niño que aún no han nacido, que fueron concebidos y que son una celulita en ese momento quizás. Y no defendemos a los niños que se mueren de hambre. Y no estamos defendiendo a los niños como un niño que desaparecieron esa foto ayer de internet, que lo tenían en una jaula como fuera un perro, aquí en Estados Unidos, en el país que se supone que es la potencia del mundo. A un niño en una jaula como un perro. ¿Qué carajo hizo usted? Entonces, ¿con qué derecho está usted hablando de que un adolescente no se haga un embarazo, no se haga un aborto? O de que una mujer que tiene problemas o que no quiere tener ese hijo, fue violada o tiene un problema físico o emocional y no quiere tener ese hijo, usted quiere que lo tenga. Yo lo puedo respetar si usted piensa así, pero si usted hubiera visto las mujeres que he visto yo y en las condiciones de por qué se hacen un aborto, usted no pensara así, yo estoy segura. Y si tanto nos preocupan esos niños, ¿por qué los que mueren día a día de hambre no les preocupan? Así es de sencillo. O lo que está pasando con estos niños aquí en este momento, en el siglo XXI, aunque parece una cosa del siglo X. Me parece que hay una doble moral para defender la prohibición del aborto cuando no somos sensibles a los niños que ya nacieron y que están sufriendo aquí en este momento. Debemos ser más congruentes y más humanos y dejarnos de juzgar a los demás, porque es muy fácil pararse a juzgar a los demás si usted no ha vivido la situación que ellos han vivido. El aborto es el resultado de mala educación sexual que hay en este mundo y que jamás debe ser usado el aborto, como un método anticonceptivo, que es como lo usan muchas muchachitas. ¿Por qué? Porque ni siquiera tuvieron acceso a médicos, ni tuvieron acceso a anticonceptivos. Y gente como Profamilia, o que en este país ustedes lo conocen de otra manera, pero son la gente que maneja a Profamilia en el mundo entero, que eran los que hacían eso y asesoraban a estas muchachas, y si querían hacerse un aborto, trataban de hacérselo. Ustedes
Muchos congresistas fueron que cerraron y le bajaron a esa gente el dinero para que pudieran educar sexualmente cuando ustedes no están educando. Porque la educación sexual en este país da asco. Y se lo digo yo, que soy sexóloga y soy sexóloga con mucha experiencia. Y he ganado premios mundiales por lo que he hecho por la educación sexual en el mundo. La educación sexual de este país da asco y vergüenza, como la educación en general en primaria y en secundaria. Y que no me vengan diciendo que porque yo soy dominicana, aunque soy ciudadana de aquí, es que yo estoy hablando así. No, porque da vergüenza que en mi país había mejor educación sexual de la que hay aquí ahora. En los 90, porque fue en el 99 que me dieron el premio por la labor que se hizo educando sexualmente. Entonces, todo esto es, como siempre, por las iglesias que se meten a hablar de lo que no deben y para lo que no tienen moral de hablar. Porque si hay alguien que no puede hablar de abuso sexual, de niños maltratados, de abortos y de conducta sexual, es la iglesia. Porque están predicando la moral en calzoncillos. Se han violado a millones de niños, violados sexualmente, le han destruido su vida. Y el Papa Francisco va y le da que lo perdona, pero no veo a ningún cura preso. Muy pocos han ido presos. Entonces, tenemos que hablar con hechos. Es muy fácil hablar y no hacer lo que hay que hacer. Debemos ser más congruentes, más humanos, el hecho de que no se esté educando sexualmente y que jamás se debe usar el anticonceptivo como igual aborto, no. Pero tenemos que educar a los muchachos para no salir embarazadas y a los muchachos para que no embaracen a las mujeres. Si queremos menos aborto, menos mujeres muertas a causa del aborto mal hecho, exijamos una verdadera educación sexual. No que hayan 2 o 3 gente que ni siquiera saben de lo que están hablando disparate en las escuelas los niños. Por lo general las mujeres han abortado y sufren mucho por esto. Y esto lo persigue toda la vida. Yo tuve una paciente que cada vez que se acercaba la fecha en que ella se hizo el aborto, se deprimía, empezaba a vomitar, se enfermaba. Y ella misma no sabía. Hasta que en una hipnosis yo la hice llevar a cuando comenzó eso. Y comenzó porque cuando esa fecha se acercaba, ella sabía que ella se había hecho un aborto. Y la culpa la persiguió toda la vida. No se crean que es un jueguito lo que estas mujeres pasan. Pero nosotros no somos nadie para juzgarlas. Da vergüenza que se siga discutiendo si el aborto debe o no existir. Da vergüenza que en países como el mío, la República Dominicana, después que nosotros logramos que existiera en los 90 una ley que sí permitía el aborto, la iglesia y todos los vagabundos de las iglesias allá hicieron que eso se cambiara. Y ahora, hasta si usted se va a morir, usted no se puede hacer un aborto en República Dominicana. O sea que estamos volviendo para atrás en vez de ir para adelante. Está discutiéndose esto en Argentina, algo que nosotros habíamos discutido y habíamos resuelto. Pero que, gracias a la iglesia y a los gobernantes irresponsables y sinvergüenza que tenemos, todo eso se fue por donde usted le da para que se vaya, la cloaca, las cosas que nosotros logramos. Mientras ellos y los curas sigan violando niños, yo creo que la iglesia debería mantenerse fuera de este asunto. Y para terminar, le quiero decir algo que dice Mafalda. Paren el mundo, que al menos yo me quiero bajar.